Muy buenas a todos, bienvenidos a Ser Inversor, mi nombre es Benjamín y hoy vamos a ver un video análisis sobre Pfizer aplicando la teoría de acumulación de Wyckoff o de Wyckoff, dependiendo cómo quieran llamarlo. Pero antes de ir con este análisis quería comentarles que en el video que subimos hace 2 semanas, el 19 de noviembre, en el que inauguramos una nueva sección en el canal que se llama Buscando Oportunidades, que no son directamente recomendaciones de compra o de venta, sino lo que intentamos hacer en ese video es buscar acciones que estén en un suelo, en un soporte, en el que tengan muchas probabilidades de reaccionar al alza. Y justamente a partir de ese día, casi todas las acciones que analizamos han reaccionado al alza en mayor o menor medida. Está Amazon con un 3%, Lilly & Company con un 10%, Uber con un 5,5%, DHR con un 4%, Pepsi con un 4%, Coca con un 2%, Caterpillar con un 5 y pico, Lam Research con un 12, esa fue la mejor cita y creo que todavía tienen potencial para ir al alza. Así que si no se quieren perder ese tipo de videos, esténse atentos y suscríbanse al canal para ver más contenido de ese tipo. Dicho todo eso, ahora sí vamos a ver qué tiene Pfizer para nosotros porque creo que puede dar un buen rendimiento de acá a los próximos meses, sobre todo si tenemos en cuenta cómo se está desarrollando esta posible acumulación de Wyckoff. Para los que no sepan, prácticamente esta teoría se basa, como ven acá, tengo uno de los ejemplos que pueden encontrar en el libro. Si están interesados, me dejan en los comentarios y yo comento el libro, el enlace para descargarlo, lo dejo fijado por si alguno quiere leerlo. ¿En qué se basa esta teoría? Básicamente en que luego de un periodo bajista, donde hay una distribución y las ventas se terminan, comienza un periodo de acumulación, es decir, un periodo en el que la gente o los inversores que venían llevando el precio a la baja, forzando máximos y mínimos decrecientes en una tendencia bajista, dejan de estar interesados por seguir llevando el precio aún más abajo y se detiene la cotización, no literalmente como que cierra el broker y se detiene la cotización, sino que se estabiliza, mejor dicho, la cotización entre un precio que tendría que ser una resistencia y un soporte, justamente como un rango, como si fuese de ese estilo. Y en este rango lo que sucede es que se va reacomodando el mercado, se va acomodando la oferta y la demanda, y en algún momento la idea es que los compradores vuelvan a estar interesados, se haya distribuido bien por la oferta y la demanda todo que serían las acciones de este activo que sería Pfizer, para que los compradores puedan realizar un gran movimiento al alza y se cambie de una tendencia bajista a alcista. Esta teoría, en este ejemplo que es uno, porque hay 3 de estos mismos ejemplos, hay 2 modelos de acumulación y cada uno tiene sus ejemplos. Este es el primero, el que suele ser el más común o el más conocido, y es también el ejemplo de los 3 que tiene. Lo único que le cambia es el Spring, que ya lo vamos a ver. Ese también es el modelo más común, como les decía. Ahora, esto no tiene por qué ser lineal, es decir, no tiene por qué darse exactamente como el ejemplo que ustedes están viendo acá arriba, que estoy señalando, teórico del libro. Lo bueno de aprender y utilizar esta teoría es que uno puede ajustarla y ver cómo se va desarrollando, porque no tiene que darse exactamente igual. Uno tiene que ser capaz de ser flexible y poder aplicar esta misma teoría a pesar de que los movimientos sean distintos o no coincidan exactamente con el ejemplo teórico. Dicho todo eso, vamos a ver cómo se ve aplicado en Pfizer. Esta teoría comienza en la fase A, tenemos fase A, fase B, C, D y E. La fase A, el primer movimiento que se da es el Preliminary Support, en donde se le pone un freno a toda la caída que viene transitando el mercado y donde se amaga a que ese sea el freno final, es decir, que el mercado no vuelva a caer por debajo de este nivel. Por eso es un soporte preliminar, porque siempre va a ser castigado, es decir, reacciona y después vuelve a crear un nuevo mínimo. Este nuevo mínimo suele ser caracterizado por el clímax de ventas. En este caso, en inglés se llama Selling Climax. Desde este punto el mercado sí suele tener una reacción fuerte, generando lo que se llama un rally automático, este Automatic Rally. Y este Automatic Rally es lo que genera acá la zona de la resistencia de lo que va a ser el rango o el crick, como se le suele llamar en la teoría, que vendría a ser la zona del cuello o prácticamente el techo del rango. La resistencia del rango es lo mismo. Todo esto, estos 3 puntos que acabo de mencionar, forman la fase A. Esa es la primera fase. Luego pasamos a la fase B, donde habría un test al Selling Climax que establece el soporte. Eso me faltó decir.
Este Selling Climax establece el soporte, que en este caso, en la teoría vemos que tiene un testeo, pero acá en Pfizer no lo vemos. El mercado reacciona y se queda a la mitad. Por lo tanto, no tenemos el test secundario, el secondary test. Desde ahí, desde ese secondary test, el mercado reacciona fuerte, generando un uptrust action, lo que sería un rompimiento falso del techo del rango. ¿Por qué es falso? Porque siempre se caracteriza por amagar a romperlo y después volverse a meter dentro. Fíjense cómo amaga, generando máximos y mínimos ascendentes. Eso es positivo porque decís, che, la tendencia me está cambiando. ¿Qué pasa? El mercado se vuelve a meter para abajo. Cuando se mete para abajo, ahí ya damos por finalizada la fase B, se empieza a acercar y viene y amaga, como acá amagó a romper al alza la resistencia, amaga a romper a la baja el soporte. Es esto de acá que se lo conoce como la fase C del Spring, con su test. Ahora, el Spring este tiene tres formas de suceder: amagando a romper, apoyándose simplemente y reaccionando, o el otro escenario es cuando se queda cerquita. Es decir, no llega, por ejemplo, se queda ahí. No llega, no profundiza, como en el primer ejemplo, no se apoya, sino se queda un poquito corto, después retrocede un poco y empieza a subir. Ese sería el tercero. En este caso estamos entre el primero, el ejemplo más común. ¿Por qué? Porque el mercado amaga a romper este soporte. Fíjense cómo amaga y después se vuelve a meter. Entonces ahora lo que haría falta es un testeo, ya sea que esto ya lo considere como un testeo o caiga un poquito más hasta esta zona de los 25 y después comienza a reaccionar. Y si llega a hacer eso, ahí se terminaría la fase C. Entonces ahora nosotros estamos por este punto, faltaría toda la subida por delante y justamente es por eso que estoy haciendo este video. Este mismo ejemplo lo comuniqué acá la semana pasada, o hace casi 10 días. Para los chicos del VIP, si están interesados en más información me pueden escribir ahí a Telegram. Este es mi usuario, es el único que tengo. Y les di acceso a esto porque creía que, como hice yo, terminé comprando. Ahora, yo no soy el más erudito ni todo porque justamente en este rompimiento, yo lo estaba categorizando antes como un rango. En este rompimiento, cuando apoyó, yo compré. Y de esta compra estoy negativo. Más abajo compré para promediarle por esta altura, porque pensé que iba, bueno, es un ranquito nuevo, iba a salir. Y al final no, volvió a caer. Entonces esta es mi tercer compra. Igualmente esta fue la más fuerte porque es la que estaba más abajo justamente. Pero a lo que voy con eso, para que lo sepan, es que Benja es el crack de no soy un crack de nada, simplemente ahora estoy especulando y es la última compra y ya si cae por debajo de eso el mercado voy a vender y listo, asumir la pérdida porque eso ya está descontado cuando uno invierte, ¿no? Saber que se puede perder y tener asumida esa potencial pérdida. En este caso nos falta el test y ya de ahí comenzaría la fase D. La fase D es recorrer al alza todo el rango hasta poder perforar la resistencia o el creek. Este movimiento que se lo conoce como Jump Across the Creek. Como el salto a través de la resistencia o del lago, no me acuerdo bien en el libro cómo decía. Pero es un rompimiento, simple y llanamente, de la resistencia. Después vendría el testeo al creek, es decir, buscar el apoyo. Acá se lo llama como back up to the edge of the creek, que prácticamente es el testeo. Utilizar como soporte una anterior zona de resistencia. Y después de ahí vendría ya una subida un poco más fuerte que se estaría caracterizada por el síntoma o de fortaleza, mejor dicho. Les muestra una señal de fortaleza, ahí está, eso no me salía la palabra, una señal de fortaleza en el movimiento fuerte al alza, ya dando comienzo a la fase E, que es la última. Después vendría una ligera corrección, que vendría a ser el último punto según la teoría para buscar involucrarse, y de ahí ya el nuevo desarrollo al alza formando máximos y mínimos ascendentes. Ya te cambió la tendencia. ¿Por qué? Porque venías de una tendencia bajista en el que los máximos y los mínimos, todo esto venía siendo descendentes, lateraliza el mercado y después te forma toda la tendencia alcista. Así que ahora estamos a mitad de la fase C, falta la fase D, falta la fase E. De momento a esperar porque esto, fíjense lo que tardó desde marzo hasta acá. Ya son, ¿qué son? 10 meses, no, 8, 9 meses, prácticamente casi 9 meses
en el que el mercado recién hizo una fase, 2 fases y media, así que podría tardar, no sé si algo similar, yo creo que la mitad podría ser 4 meses, 5 meses, quizás hasta principios de mayo del año que viene, donde podría comenzar a realizar esto. Es una especulación, así que yo quería dejarlo en el canal para que quede a modo de, como que quede registro de esto que estoy viendo del mercado. Así que recuerden que si alguien está interesado me puede escribir a Telegram, lo puede dejar el comentario acá abajo y yo dejo el enlace para el PDF, que tengan acceso a él y que lo puedan descargar. Muchísimas gracias por ver el video y nos estamos viendo en el próximo.